Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Hoy día vamos a conversar con mi amigo Fernando, que ustedes conocen del canal CLB Enigma o si lo conocen como CLB Conociendo la Verdad. Vamos a hablar de la crisis en general, del miedo, de estos aspectos más humanos que yo sé que van a ser importantes, porque hay mucha gente que hoy día se siente sola, desesperanzada, etcétera. Y hemos querido también compartir con ustedes lo que nosotros también sentimos. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido una vez más, amigo mío, aquí al canal. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto de poder compartir contigo en esta nueva oportunidad. Oye, un poco más relajado, poder conversar sobre algunos temas variados con la gente de una forma distinta a lo que hacemos generalmente. Somos más de apoyarnos con harta información y tratar de entregar un complemento respecto a lo que está pasando en general. Pero esta vez queremos conversar, hacer algo un poquito más relajado entre amigos, lo mismo que hacemos en la interna, pero compartirlo con la gente en esta oportunidad. Así que para mí es un gusto poder estar contigo acá. Sí, nosotros la verdad es que siempre decimos, bueno, ¿por qué no grabamos esto cuando uno conversa internamente? Y la verdad es que no lo hacemos nunca, así que dijimos, bueno, tratemos de hacer eso y sacarlo en algunos programas en vez de juntarnos a conversar simplemente por teléfono, tratemos de hacerlo y compartamos esto con el resto de la gente. Así que, bueno, es inevitable partir hoy día por hablar de la crisis en la que nos encontramos. Una crisis ya a todo, al más alto nivel, donde cunde el pánico, donde mucha gente tiene miedo, otra gente piensa que está siendo engañada, por todo el tipo de cosas que están pasando, que ya la gente no se lo puede creer. Y las cosas más inverosímiles hace un tiempo atrás, estas típicas incluso teorías conspirativas, hoy día se han vuelto realidad, se han vuelto un hecho y la gente no lo puede creer. Al nivel en que está llegando todo esto, porque siempre hay una cosa, Fernando, la realidad siempre supera la ficción. Sí, absolutamente. O sea, de hecho yo creo que hoy en día poca gente se cuestiona el hecho de que las conspiraciones sean más bien realidades, porque se han ido mostrando a la luz de los hechos. Creo que todo el mundo ya empieza un poco a darse cuenta de toda esta situación. Antes la llamaban un poco loco a los que creían que el día de mañana iba a haber un nuevo orden mundial o que se iba a establecer un único gobierno y una serie de cosas más. Bueno, el tiempo ha ido mostrando que esas cosas no estaban tan erradas, que las personas que estaban, digamos, previendo lo que se venía no estaban locos, sino que simplemente eran personas que estudiaban mucho lo que estaba pasando. Fíjate tú que es un fenómeno bien interesante porque hace 2 o 3 años atrás no escuchabas a mucha gente mencionar estos temas de la ONU, del nuevo orden mundial, el globalismo, etcétera, pero sabes que hoy en día es muy común en la calle o conversando con amigos que tú escuches estos conceptos. Incluso recuerdo que tú me comentaste una anécdota con una persona que iba en un taxi contigo que te comentaba sobre estos hechos. O sea, es algo más común porque justamente se ha ido abriendo esta situación, se han ido cayendo las máscaras, ¿verdad? Las caretas, y hoy en día la gente tiene acceso a la información y se da cuenta de que efectivamente algo está pasando en el mundo, que no es tan común lo que está ocurriendo, que existen efectivamente grupos radicales, que existen planes superiores, como por ejemplo de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hoy en día es mucho menos que conspiración, es una realidad lo que estamos viviendo a día de hoy. Yo no sé cómo lo ves tú eso. Sí, los gringos le llaman el conspiracy fact, es el hecho, ya la conspiración cuando se transforma en un hecho y no es una teoría y se le saca esa cosa de la teoría. Y algunos lo han puesto de manera muy inteligente, como por ejemplo Edward Griffin, que es una persona que lleva mucho tiempo acá. Algunos de ustedes lo conocerán, esta persona de barba que entrevistó a Yuri Bezmenov y hizo esa entrevista tan importante que quedó marcada para el futuro, cuando entrevista a este ex agente soviético y habla de la subversión ideológica y cómo le estaba lavando el cerebro a las nuevas generaciones. Bueno, ese término lo hemos repetido varias veces, lo ocupan justamente para desviar la atención de la información que es real, para que la gente no la tome en cuenta, y es una manera también de desprestigiar a las personas que hacen ese trabajo de investigación solamente. Pero hoy día, como decías tú, ya muchas de estas cosas se han vuelto realidad, y basta ver el plan de la Agenda 21, de la Agenda 2030, más conocida hoy en día, para darte cuenta que en todo momento se apunta a crear un nuevo gobierno mundial y que las naciones cedan su soberanía. Y se trata simplemente de eso. El problema
que la gente no lee estos documentos porque es algo que está en la luz pública. Claro. Y la gente, como no lee estos documentos, no se da cuenta de lo que está pasando y es muy fácil que la terminen utilizando. Sobre todo a los más jóvenes que no son los más cultos ni los más leídos. Claro. Bueno, a propósito de eso, este primer bloque en el que estamos conversando, Carlos, queríamos tocar este tema justamente de esta crisis moral que existe hoy en día en nuestra sociedad y en las sociedades del mundo, porque yo creo que si te pones a pensar en la sociedad de España, en la sociedad de Estados Unidos también, que tiene muchísima subversión, en Argentina, en México, vas a encontrar más o menos los mismos problemas y las mismas tendencias que se están dando, al igual que en Chile actualmente. Y es efectivamente una generación nueva, una generación de jóvenes, de los famosos millennials, que vienen hoy en día con un lavado de cerebro bien importante, ¿ah? Y que han sido muy fáciles de llevar hacia una ideología fracasada en otra época, que es la ideología marxista, que es la ideología del comunismo, el socialismo, pero que hoy en día se refrenda a través de la tecnología, a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, y se vuelve algo cool, algo interesante, algo que casi te da una forma de lucha, un sentido de lucha para los que la adquieren, porque si ves hoy en día muchos se sienten revolucionarios o luchadores sociales con lo que están haciendo. Y esa etiqueta que tienen hoy en día les tiene completamente lavado el cerebro, sin darse cuenta en realidad que tal vez están siendo útiles a una causa determinada. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que el sistema que muchos de ellos defienden es un sistema fracasado y que le ha hecho mucho daño a la humanidad en diferentes lugares. Tenemos un ejemplo también hoy en día en el propio Venezuela, por ejemplo, o en Corea del Norte. Sin embargo, estos jóvenes toman estos ideales, estos falsos ideales, y se adueñan de ellos tratando de representar una idea de revolución. Y lamentablemente esa generación hoy en día está muy impregnada. Sí veo algunos casos donde hay gente que busca informarse, busca salir un poco de ese lineamiento donde vemos a gran parte de la juventud y trata de rebelarse ante eso y tener opinión propia. Pero lo cierto es que una gran mayoría ha caído en esta crisis moral donde se toma su pensamiento y ya deja de ser crítico, sino que en el fondo sí, es programado para pensar como el resto de las personas nada más, de la misma manera, y tienen un único pensamiento, una única forma de funcionar, hablan de lo mismo, piensan de la misma manera, no analizan en profundidad ningún tema, y si tú piensas distinto a ellos, son sumamente agresivos contigo para contrarrestar sin argumentos de por medio, por ejemplo. Pero eso sabes que yo lo estoy notando mucho hoy en día, que tenemos una juventud que no está realmente con un pensamiento crítico, sino que está más bien adaptándose a lo que le inculcan en sus cabezas a través de los diferentes medios, ¿ya? Incluso tú puedes ver en Netflix hoy en día una potente presencia del marxismo cultural, de esta subversión en la cabeza de los jóvenes. Series que ofenden a Dios, series sumamente sexualizadas, donde la juventud se toma como un elemento de revolución y que tiene que aplastar a aquel que piensa distinto de una forma bastante agresiva. Todo eso hoy en día uno lo encuentra y fíjate tú que se trasplanta muy bien en la cabeza de los jóvenes. Yo por lo menos lo veo así. No sé qué opinión tienes tú respecto a eso. No, totalmente. O sea, lo que dices tú es la... Mira, por ejemplo, si vamos a Netflix, que es un muy buen ejemplo porque sabemos los capitales que hay detrás de Netflix, el mismo Soros también estuvo metido en ese tema. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, si te fijas que no hay películas bélicas de guerra donde hay un hombre que es un héroe, un hombre que va y salva a su tropa o a su gente, son muy pocas, solamente están ahí porque tienen que estar y el género bélico también es un género bastante apetecido por la gente, pero si tú te fijas todas las películas rayan en el tema de la subversión y de la decadencia moral y fomentar todo esto, fomentar las revoluciones, hablar de estas pandemias a nivel global y todo ese tipo de cosas, porque todas esas series están ahí. Están todas las series que tienen que ver con el transhumanismo, están todas las series que tienen que ver con las relaciones torcidas ahora entre un hombre y una mujer, la normalización de todo ese tipo de cosas, por ejemplo. Claro. Y eso es lo que tú ves más seguido. Y no ves, por ejemplo, este género más bélico, donde están estos héroes,
que se mostraban tan bien en pantalla, sobre todo cuando era tiempo de hacer propaganda, porque la mayoría de esas películas eran todas películas de propaganda, tanto las soviéticas como las alemanas, como las películas de Estados Unidos también. Claro. Pero no ves eso hoy día, ¿y por qué? Porque están orientando a la juventud, no que sean héroes, no que sean soldados, no que defiendan a su país en ningún caso, eso es lo último que quieren, sino que está orientado todo a subvertir a la juventud y crear estos falsos modelos, de estos modelos de rol, para que otras personas lo sigan, y justamente ahí tienes todo este comportamiento de rebaño. Fíjate que todo esto apunta a fomentar el comportamiento del el rebaño siempre. Son modas que sigue todo el mundo, y como decías tú, aquel que se opone a esto es visto como el raro, etcétera. Y la verdadera discriminación aquí, Fernando, está contra la gente que es conservadora o que es normal o que Conservadora. quiere mantener. Esa es realmente una persecución en todo tipo de cosas, y en los contenidos, en la manera en que ejercen la censura, por ejemplo. Todo está hecho en función de promover a esta gente. Ahora, aquí hay un dato muy curioso para la gente que tiene dos dedos de frente, para los jóvenes que son inteligentes y que probablemente a lo mejor tienen dudas de lo que están haciendo o con quién se están metiendo hoy en día. ¿Por qué creen ustedes que todo esto es promovido por estos grandes capitales? ¿Por qué creen ustedes que la misma televisión es la que fomenta todo este tipo de subversión? La misma televisión es la que fomenta que hayan revoluciones y apoya a las revoluciones. ¿Tú sabes cuánto vale un comercial, Fernando, en televisión? Son ¿O sabes millones, cuánto vale claro. que te apoyen una causa la televisión? Estamos hablando de miles de millones de dólares que hay inyectados en esta agenda. Si esto fuera algo espontáneo, si esto fuera algo natural, ¿tú crees que los jóvenes tendrían algún tipo de apoyo? Esa es una cosa completamente impensable. Sin embargo, tienes los grandes medios, los grandes conglomerados, tienes al Fondo Monetario Internacional, a las Naciones Unidas, al el grupo Bilderberg, tienes a todos estos grupos de poder, a la Comisión Trilateral, etcétera. Todos ellos caminan hacia el mismo lado, que es cambiar el mundo, moldear el mundo a su manera. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Así que la gente no se engañe con esto, porque aquí hay mucho dinero invertido para que se hagan estas revoluciones. Totalmente, o sea, de hecho las grandes producciones que se ven en Hollywood, por ejemplo, o en el mismo Netflix que estamos hablando, requieren efectivamente de mucho financiamiento para poder llevarlas adelante y posicionarlas también para que el día de mañana la gente lo consuma y consuma el mensaje que están trasladando, que es lo más importante finalmente. Mira, yo recuerdo que en el momento en que ocurrió toda esta revolución o intento de revolución en Chile, ahí, pues, por ahí por octubre, estaban también muy presentes en Netflix una serie que se llamaba Somos la Ola. ¿Ya? Y vi una crítica que hizo un joven donde decía, hey, nosotros somos como la serie Somos la Ola, porque se sentía parte de una revolución violenta en donde en el fondo un grupo de jóvenes querían transformar una sociedad 100%. Mira, tengo acá una pequeña descripción de lo que es el argumento de la Ola. Dice así, es un grupo de adolescentes liderados por un nuevo y misterioso compañero de clases llamado Tristan Brock. Persigue el sueño de un futuro mejor, entre comillas, enojados por los males sociales que los adolescentes ya no quieren aceptar, deciden hacer algo al respecto. Sin embargo, lo que comienza como una revuelta idealista y juguetona contra el establishment pronto recibe un impulso amenazante. Al final surge la pregunta, ¿el propósito realmente justifica los medios? Bueno, acá la diferencia es que en realidad en la serie no buscan una revuelta contra el establishment como tal, sino que más bien contra las ideas conservadoras. De hecho, este grupo de jóvenes de Somos la Ola se enfrenta a jóvenes, entre comillas, de derecha, gente conservadora, y ellos son como la revolución, ¿verdad? Son lo que estamos viviendo hoy en día, el progresismo en pleno, que se toma de forma muy violenta la forma de cambiar la estructura social. Y eso es un reflejo efectivamente de lo que vimos, por ejemplo, desde el 18 de octubre en adelante. Una idea de utilizar la violencia y el desapego a todo afecto para destruir lo que sea necesario con tal de construir un futuro de acuerdo a la mirada de estos jóvenes. Y es ahí donde uno percibe esa crisis social, porque son gente que está desapegada completamente de todo, que solamente le interesa una visión inyectada en su cabeza y nada más, y llevarla adelante como Ujú. sea. No hay ningún tipo de freno que pueda evitar esto, no hay ningún tipo de criterio. Yo escuchaba a mucha gente que decía, si es necesario quemar, hay que quemar, si es necesario destruir, hay que destruir, porque todo eso es por un bien superior.
Y tú dices, ¿qué bien superior puede venir para una persona que invirtió toda su vida, por ejemplo, en una pyme? O en un negocio chico, grande. ¿Qué destrucción y toda esa violencia? Ninguna. Pero en la mente de estas personas que han sido inyectadas con estas ideas a través de los medios de comunicación, se produce la sensación de que en esta revolución todo el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, da lo mismo lo que haya que destruir para construir algo mejor. No saben, insisto, que están siendo utilizados simplemente para crear un desorden en la sociedad. Y ellos son los que son lanzados en esta primera línea, tal como ha ocurrido con los niños, que son lanzados hace poco también en los colegios para producir este tipo de desmanes en la calle y todas estas revueltas que hemos visto. Todo esto se inyecta a través de las películas, a través de las series, a través de videos musicales y una serie de mensajes subliminales que van directamente a transformar el pensamiento de los jóvenes. Y muchos se van a reír y van a decir, no, estos son locos, es imposible. No, efectivamente, te van transformando tu cabeza y este mensaje se multiplica, porque no es solamente un mensaje el que llega de diferentes formas y en diferentes momentos. Y todos van asociados. En Netflix por lo menos pueden encontrar 5 o 6 series que están hablando sobre cómo los jóvenes tienen el control total y cómo ellos son los que mandan y llevan la revolución hacia adelante. Así que, por lo menos a mí no me parece nada extraño y sabemos cómo funciona esto en Hollywood y en todas estas grandes compañías para crear contenidos para la gente, pues Carlito. Sí, y además si te fijas, es súper importante lo que dices tú, porque en el fondo delinea muy claramente lo que es esto, y sobre todo lo que dijiste al final, el orden a través del caos. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Cuando generan este tipo de revueltas y este tipo de desórdenes en las calles, o con esta cosa que está volando ahora por el aire, que también es parte de la misma historia, es traer el orden a través de generar el caos. Porque la mayoría del caos que nosotros estamos viviendo no es un caos que haya surgido de manera natural. Eh, Exacto. Porque nosotros somos muy bendecidos de vivir en este planeta y tener lo que tenemos. Lamentablemente, Fernando, hay gente que no se da cuenta porque son ciegos. No se dan cuenta de la belleza que tienen al frente en una mujer, en un árbol, etcétera, en la energía masculina, en la energía femenina, en la maravilla de un río, en todo lo que tiene nuestro planeta. Imagínate qué persona, solamente una persona que no está en sintonía con quién es, y ese es el gran punto ahora, va a hacer la guerra dentro de todo dentro de este tema. Y no es una guerra, ojo, por sobrevivir como han habido otras, y eso es parte también de la naturaleza humana, que hayan guerras por la conquista o por la supervivencia. Es parte somos una raza conquistadora. Así es. Y somos guerreros también. Pero fíjate que esta gente, dentro de toda esta armonía, están generando y contribuyendo a generar el caos, a incendiar, a contaminar, porque son los mismos que hablan después de la agenda climática, pero están generando constantemente el caos y creando un caos donde no lo hay. Y eso yo creo que es súper importante entenderlo, porque el caos aquí está hecho completamente por diseño, y siempre el marxismo ha sido muy hábil para, y ellos lo dicen, esto está todo escrito, han sido muy hábiles para aprovechar todas las crisis. Ellos mismos dicen que no puede pasar una crisis sin sacarle provecho. Claro. Y lo hemos visto en los mismos textos, incluso de algunos textos de estudio que hemos visto en el podcast, donde, por ejemplo, hay documentos de las Naciones Unidas que dicen, bueno, va a haber un momento que va a ser propicio aprovechar estas crisis para poder darle soluciones a las personas, porque todo esto te lo disfrazan de una dialéctica en nombre de la democracia, en nombre Correcto. de los derechos siempre. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque mientras más derechos me otorga el Estado a mí, menos libertad voy a tener. Totalmente. Y creo que la gente no se da cuenta de eso, de esa cosa puntual. Lo ideal es que el Estado se meta lo menos posible en tu vida. Y eso es lo único que te asegura la libertad. Pero cuando le das espacio al Estado para entrar en cosas incluso tan... Por eso a mí me parece una aberración lo que ha pasado con todas estas agendas de género, por ejemplo, porque lo Claro. único que hacen es entregarle espacio al Estado dentro de tu dormitorio, dentro de tu cama, ya dentro de tus sábanas. Claro. Eh, Creo que hay un límite y ese límite esta gente no se está dando cuenta cuál es. ¿Por qué? Porque están en conflicto consigo mismo. Han hecho
Han creado un individuo que está en conflicto consigo mismo. Yo no sé si tú te has fijado, pero es bastante complicado lo que está pasando ahora con mucha juventud, porque muchos tienen cara de deprimidos totalmente, de gente que no Totalmente. tiene, incluso suicida en potencia. Tú los ves y dices, en vez de estar disfrutando la vida, en vez de estar pololeando o estar de novio ¿cómo se llama? Con una chica o viceversa, tú los ves completamente deprimidos y simplemente con una rabia que ellos mismos no saben contra qué es lo que tienen rabia, pero hay una rabia gigante que es acumulada producto de muchas cosas, la relación entre los padres, que producto de la competitividad, etcétera, los han dejado de alguna manera botados, no tienen capacidad de concentración. Tú sabes que en YouTube se habla de un rango de 3 minutos y medio. De ¿qué puedes aprender tú cuando te puedes concentrar en un video solamente 3 minutos y medio y no puedes romper esa barrera? Es como si tú fueras a hacer clase a la universidad o a un colegio y te dijeran, señor profesor, haga la clase en 3 minutos y medio. Entonces, todo ese tipo de cosas, que son muchas más además, pero lo único que tú ves es una frustración muy grande y una rabia muy grande. Es por eso que vemos imágenes tan absurdas como alguien pegándole a un semáforo, Claro. pegándole a un automóvil. ¿Qué culpa tiene un automóvil? Es el absurdo en sí mismo. Claro. No, y lo que tú señalabas en un punto es muy importante, el tema de la narrativa. Esa narrativa que se ha puesto hoy en día en todos los medios de comunicación y que parece también promovida por diferentes organismos, como la propia ONU, por ejemplo, te habla de que hay una especie de insatisfacción en Occidente. Prácticamente que en Occidente se vive muy mal, hay muchísima injusticia social, de que las cosas no funcionan, que tenemos un sinfín de problemas en circunstancias de que a lo largo de los años se ha avanzado muchísimo. Hoy en día la mujer es capaz de hacer tantas o más cosas que el hombre porque está en igualdad de condiciones. Si la mujer quiere emprender, si la mujer quiere tener su propio negocio, si la mujer quiere viajar por el mundo, por ejemplo, o hacer lo que quiera, si hay un lugar donde lo pueda hacer sin ningún problema, es en Occidente, porque están las condiciones dadas, no como en el Medio Oriente o en otros lugares donde no podría hacerlo jamás, porque efectivamente ahí sí que existen desigualdad y problemas graves. Entonces, si tú te pones a analizar la sociedad occidental en general, ha avanzado más que ninguna otra sociedad para que todos tengamos mejores posibilidades y podamos realizar nuestros deseos, nuestros sueños. Siempre eso requiere de esfuerzo, siempre eso requiere de convicción y determinación. Algunos la tienen más y otros menos, pero sí estás en un lugar donde puedes llevar hacia adelante tus deseos. Sin embargo, hoy en día tú escuchas mucho a los jóvenes y prácticamente es como que no hay ninguna posibilidad de surgir. Todas las puertas están cerradas, si no tienes un pituto no puedes, si no tienes ciertos amigos o conocidos no puedes, y eso es en realidad no es verdadero, porque básicamente tú tienes las capacidades hoy en día de poder hacer lo que realmente quieras si luchas por ello. Pero es algo que los jóvenes en general hoy en día no se les enseña ni se les inculca tanto. Incluso el Estado le dice hoy en día que les tiene que dar prácticamente todo gratis. Y eso es lo que se busca. Entonces, siempre hay derechos, pero nunca hay obligaciones de por medio. Exacto. Y ahí no tienes ningún tipo de satisfacción, po. Porque cuando tú Exactamente. das todo gratis, eres una persona completamente vacía. Porque lo que te da la satisfacción finalmente es ganarte las cosas por tu propio mérito, es trabajar y luchar por tus sueños. También una Exacto. persona que recibe todo gratis es una persona que carece de sueños. Para mí no Y hay nada más, más complejo en la vida de un ser humano que ver un ser humano que no tiene sueños. Para mí un ser humano que no tiene sueños es una persona que no tiene ganas de vivir. Ya. exacto, y se pierde el sentido de pertenencia también. Sí, Y eso se es muy pierde. importante. Exacto, claro. Claro, porque tú luchas por algo, tú te esfuerzas por algo y lo vas a valorar muchísimo. Hoy en día, cuando tienes tantos accesos a tu mano, da exactamente lo mismo. O sea, como que nada importa, nada tiene valor. Por eso yo te decía al principio, cuando yo escuchaba de repente a jóvenes diciendo, vayamos a quemar esto, vayamos a destruir esto, da lo mismo. O sea, tú ves que ahí no hay un pensamiento de decir, a esta persona le costó mucho lograr tener su pyme o tener su pequeño kiosco o lo que sea. Mm. Entonces, no ves un entendimiento del esfuerzo de los demás para lograr sus cosas.
sino que por el contrario ves esa especie de nihilismo que llaman hoy en día, donde hay jóvenes que no les importa absolutamente nada. Incluso tú ves ejemplos gravísimos como gritarle a gente de tercera edad de forma vergonzosa, faltándole al respeto, como ocurría en el metro el otro día, donde le gritaban fachos pobres a dos personas ancianas porque simplemente estaban pagando un pasaje. O sea, a ese nivel hemos llegado hoy en día de crisis moral, donde los jóvenes no entienden nada y simplemente quieren que les den todo lo que quieren, y si no se frustran, como decía incluso el propio Coco Legrand. Ese tipo de juventud hoy en día está alimentada por lo mismo, porque no están dispuestos a luchar conscientemente por lo que quieren, sino que esperan que se los den, que se los entreguen. Hablamos, por ejemplo, llevándolo al caso de las mujeres, el tema del aborto. Muchas mujeres están pidiendo el aborto libre y gratuito. Es decir, que la sociedad pague por esos abortos, aunque sean abortos libres, como ocurren ya en algunos lugares como en Nueva York, por ejemplo, que llegan hasta los 9 meses. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que si tú no tienes conciencia sobre tu propio cuerpo, sobre tu responsabilidad, sobre las medidas de protección que debes tener contigo mismo, los demás tienen que hacerse cargo de eso. ¿Dónde está tu propia responsabilidad? Entonces, ahí vemos también que aflora un poco esa idea de derechos, pero no responsabilidades. Y es muy grave porque tiene que haber una conciencia plena en las personas, de saber qué es bueno y qué es malo, y qué es lo que puedo pedir y qué es lo que yo debo hacer también por mí mismo, y no esperar a que los demás me den todo. ¿Te fijas tú? Entonces, hay una mezcla de cosas que se viene dando y que la verdad muestran una tendencia bien preocupante de una sociedad que se vuelve cada vez más, escuché la palabra el otro día, infantilizada, Carlos. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí. Ese es como la sociedad actual que podemos dibujar. E insisto, no tiene que ver solamente con Chile. Si tú lo ves en España, por ejemplo, sucede En España es lo exactamente lo mismo, mismo. claro. Exactamente. O sea, vemos algunos casos de lo que ocurre en Estados Unidos, en algunas ciudades donde verdaderamente la gente está convertida en cualquier cosa y que no tienen ningún sentido del respeto por nada, no tienen ningún sentido del trabajo, del esfuerzo, sino que simplemente viven la vida de cualquier manera y se olvidan también de que tienen que ser responsables de sus propias vidas. Entonces, esa sociedad infantilizada yo creo que no es buena y creo que va en un camino erróneo. No sé si tú tienes esa percepción que tengo yo respecto a cómo se ha ido infantilizando la sociedad últimamente. Es que ese punto que tú tocas es clave porque justamente tienes una pataleta, y eso, bueno, lo han graficado muy bien algunos dibujantes norteamericanos que se dedican a hacer estas caricaturas. Y cuando tú no le das a un bebé lo que necesita, empieza a llorar. Es la única manera que tiene de poder reaccionar y conseguir lo que quiere. Y estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora, la diferencia es que esta sociedad, estos individuos de esta manera han sido creados de esta manera por diseño, para reaccionar de esa manera, previo a imponer el orden. Necesitan crear el caos. Después no les va a servir esa estructura y probablemente van a necesitar un tipo de soldado que trabaje junto con la inteligencia artificial, y los otros van a ser lisillanamente puros esclavos. Pero lo que necesitan hoy día es gente que haga el escándalo. Necesitan un gran escándalo. Y por eso vemos que mucha gente hoy día, y no solamente del sector no solamente del sector que nosotros llamamos de la izquierda, ponte tú, en la gente de la derecha también hay gente que se comporta exactamente de la misma manera. Porque han sido bombardeados por el miedo, han sido bombardeados obviamente es en mucho menor escala, pero si te fijas, hay una psicosis colectiva, hay una alteración de la realidad. La gente de a poco ha ido normalizando cosas que eran impensables, y no nos engañemos, muchísima gente de la misma derecha tiene el mismo discurso de izquierda, con la diferencia que nosotros lo hemos dicho antes, aquí han sido muy hábiles para engañar a la gente, y ya que el comunismo tiene muy baja aprobación, entonces han justamente disfrazado todas estas ideas de otra manera, pero la gente no se da cuenta de que en el fondo están abrazando las ideas del marxismo internacional, que antes era unir a los trabajadores, hoy día es unir a los países. Es exactamente el mismo sueño, no ha cambiado absolutamente en nada, lo único que han cambiado las formas, y obviamente está siendo mucho más sofisticado. Pero volviendo a lo que decías tú, es por eso que necesitan esta gente que arme escándalos, que cree crisis, que se peleen los hombres con las mujeres. ¿Cómo se llama? Ahora esta cosa que anda dando vuelta en el aire. Bueno, todo es parte
de esta crisis, y aunque no haya sido hecho por diseño, que yo pienso que sí, pero no hay como probarlo ahora, es solamente una percepción, pero igual utilizan el miedo, utilizan la indefensión de la gente Claro, para justamente después venir a ofrecerles la solución. claro. Y acá Entonces a lo mejor siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. siempre es exactamente lo mismo. Y hay un elemento más que hay que agregar que es la clave de toda esta cuestión, de toda esta crisis moral. Y es la falta justamente de los valores. Yo creo que el alejamiento progresivo de la sociedad occidental de Dios o del respeto familiar, de los valores principales que uno tiene en la sociedad, que son la raíz de repente de tu forma de ser y de ver la vida, yo creo que esa cuestión es súper clave. Porque hoy en día tú ves en la sociedad una ausencia absoluta de valores primordiales, de respeto, de amor al prójimo, de conciencia, todo ese tipo de cosas, incluso para los que creen o los que no creen en Dios, esto tiene que ver con valores transversales, se han ido cada vez más los ciudadanos, la gente, los jóvenes sobre todo, alejando completamente de los valores. Y eso es importantísimo porque ya no tienes un punto de centro en ti, ya no tienes un punto de conciencia, de reflexión, sino que por el contrario, sacas de ti todo lo que puede ser bueno para dejar ingresar solamente lo que es malo. Y yo creo que ahí parte un punto muy importante. Yo recuerdo las sociedades de los 80, de los 90, donde efectivamente existía, además de una educación cívica diferente, también existían unos valores distintos, existían valores. Entonces la sociedad podía prevalecer, podía existir, a pesar de tener diferencias muy amplias, porque siempre han existido diferencias en los pensamientos, pero sí tú entendías que podías convivir con esa diferencia de los pensamientos y que los valores finalmente te unían. En el caso de Chile, por ejemplo, siempre ha estado unido por esa solidaridad, por ese apoyo, por ese respeto mutuo, por eso de salir adelante en las crisis y en una serie de cosas más. Eso cada vez se ha ido perdiendo, progresivamente ha ido desapareciendo. Y mientras desaparecen los valores, mientras desaparece el concepto de la familia, el respeto, la unión, el amor, empieza a prevalecer lo que decía anteriormente, el nihilismo, la falta de empatía, esa ausencia de entendimiento hacia aquel que está pasándola mal, eso de decir, importa lo que yo pienso nada más, si la otra persona piensa distinto, le tengo que pegar o tengo que hacerle daño porque no puedo aceptar su pensamiento. O sea, ese tipo de cosas prevalecen cuando desaparecen los valores y que son parte fundamental en el núcleo de la familia. Mira, no tiene ni siquiera tanto que ver con lo que tú puedas recibir en el colegio, en la universidad, en una iglesia, qué sé yo. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con lo que te inculca tu propia familia. Y cuando tu familia, por Sí. diferentes razones, no te inculca esos valores o no los pone en ti como una raíz fuerte y sólida, empiezas a caer en este juego, empiezas a caer en esta degradación social y mental que tú señalaste en un momento que es súper importante en esta especie de depresión y caes y te envuelves en ella. Pero es porque hay carencia de valores. Yo creo que, Carlos, los valores son lo que más nos acerca a tener una sociedad en equilibrio. Cuando eso desaparece, de verdad que estamos perdiendo todo, querido amigo. Sí, porque es un punto clave que hablábamos con Natalia el otro día que hicimos un programa con ella que para variar lo desmonetizaron porque a YouTube no le gustan ese tipo de contenidos pro No, familia. Imagínate de lo que estamos absolutamente. hablando. O sea, esto es una discriminación sistemática contra la gente decente ya a esta altura. Bueno, Exacto. pero ahí hablábamos justamente de ese tema que el marxismo costó mucho que entrara a ciertas sociedades occidentales, sobre todo a Estados Unidos y otros lugares. ¿Por qué? Porque se consagraba la defensa la familia era muy fuerte y las iglesias también. Mucha gente está en desacuerdo con las iglesias, dicen, oye, esta cuestión es todo lo mismo. Para mí es la típica retórica para destruir, simplemente, porque uno, hasta que no vive las cosas, no puedes criticarlas así tan fácilmente. Y ojo, porque ahí hay cosas que son muy íntimas de cada una de las personas. Exacto. Y yo lo digo como una persona respetuosa, porque yo no participo en ninguna iglesia, pero sí me doy cuenta que hay gente que tiene fe de verdad y es muy respetuosa y se ve en el estilo de vida que llevan. Son los menos. Y la misma gente dentro de las iglesias lo sabe, porque hay muchas rivalidades, etcétera, y la mayoría son charlatanes, pero son pocos, como en todas las cosas, pues Fernando. En todas las cosas son pocos, pero eso merece un respeto. Y el marxismo siempre supo que para poder derrotar, por ejemplo, a Estados Unidos, era clave derribar a la familia.
Sí, porque la familia es el único escudo que hay contra eso. Tienes los valores, donde por ejemplo le van a enseñar al hijo a trabajar, a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, a respetar a los mayores, bueno, todo lo que tú estás viendo hoy día que no se cumple, exacto. eso es lo que se han propuesto destruir. Ahora, esta gente que sigue todas estas tendencias son finalmente útiles a esta causa. Y sabes lo que es lo lamentable, que nos vamos a encontrar con mucha de esa gente en el futuro, Fernando, y nos van a decir yo estaba equivocado, porque no Mm. sabía de qué se trataba esto. Y por eso estas guerras tan infames, porque han usado a la gente más joven, a la gente más indefensa, que incluso hoy día ya tenemos la utilización de menores de edad, literalmente. Y eso es algo muy, muy infame. Pero ellos saben que tienen que destruir la familia y por eso toda esta agenda se basa en atacar el núcleo de la sociedad, que es el núcleo familiar. Si es así, así de simple. Eso es muy importante, efectivamente. Mira, yo tengo acá anotado un par de conceptos que creo que resumen un poco eso. Primero quiero decir que no es necesario o no es una obligación estar en una iglesia para tener valores. Hay gente que es atea y tiene muchísimos valores. Yo, por ejemplo, personalmente Bueno, no. de hecho tú, nosotros conversábamos siempre y tú me decías, mira, yo no soy muy creyente, me decía, yo me acuerdo, Sí, y tú te volviste creyente, a pesar de que yo sé que no participas en ninguna iglesia, porque tú me lo has dicho, pero tú te sí, empezaste a volver creyente estudiando esto, porque tú te exacto. empezaste a dar cuenta y me decías, es que, ok, cada vez que profundizo más, me doy cuenta que esto no es de este mundo. O sea, Claro. el nivel de maldad, el nivel de psicópatas que tienes aquí, el nivel de personajes, de las tinieblas, eso no es de este mundo. Hay un factor Sí, eh, extraterreno, por llamarlo claro. de alguna manera. Y tú te fuiste dando cuenta de eso solo, por ejemplo. Yo me Eh, acuerdo de eso, que lo conversábamos sí, hace bastante absolutamente. tiempo. Mm. Absolutamente, y es totalmente cierto lo que tú dices. Y tiene que ver con que, claro, cuando tú empiezas a entender muchas cosas, te vas dando cuenta de todo lo que hay detrás. Pero en este caso, yo tengo amigos, yo por ejemplo, no voy a la iglesia, tengo amigos que son comunes y corrientes, pero que tienen valores, tienen conceptos que vienen enraizados desde la familia. Y ese es el punto al que quería atacar. Si tú tienes una familia que te entrega conceptos sólidos, que son firmes, vas a tener esa formación necesaria para salir adelante el día de mañana y para tener claro quién eres, sin necesidad a lo mejor de estar o no en una iglesia, eso da exactamente lo mismo, es importantísimo tener claro cómo te formaron en tu casa. Mira, respeto, integridad, amor, empatía, humildad y unión familiar. Esos son los conceptos que yo destaco y que son básicos para enfrentar la vida y tiene que ver con esa pérdida donde se produce la crisis moral hoy en día de los jóvenes. Cuando desaparecen estos conceptos, importa solamente el ego, la arrogancia, la indolencia, ese nihilismo también que yo llamaba, y muchas veces también esa falta de empatía con otras personas, es donde vemos que se produce un tipo de ser humano que no tiene ningún respeto por nadie. Por el contrario, si tú tienes estos conceptos que yo te acabo de presentar, tú vas a tener respeto por el de al lado, indistintamente seas un religioso o un ateo, porque son principios universales que pueden caer en cualquier persona. Entonces, es ahí donde esta sociedad actual carece de estos elementos para ser una sociedad que piense también en los demás y no solamente en sus propias ambiciones y no solamente en sus propias frustraciones. Totalmente. Y hablando de la manipulación de la información y todo esto que tú justamente estás mencionando, mira, te voy a mostrar un ejemplo que creo que grafica súper bien. Tú sabes cómo altera los resultados de búsqueda para ir cambiando la percepción de la gente. Yo recién estaba buscando una imagen para poder ponerle a nuestros amigos en la casa de Ah, mira, qué el bien interesante. y el mal, la Sí, batalla entre el bien y el mal. Y si tú pones bien y el mal en inglés aquí, mira las imágenes que esto es lo que te arroja en la primera página de resultados. sí, Son, mira la orientación que tiene todo esto. Este es exactamente. el concepto del bien y el mal que nosotros, quizás la única imagen que podría, pero mira, todo tiene que ver con cómics, con este lenguaje, todo está puesto en el lenguaje para los jóvenes, para llegar a los jóvenes. Eh, si nosotros hubiésemos puesto este término, mira, son puras, Sí, si nosotros hubiésemos puesto este término hace 10 años atrás,
hubiese aparecido imágenes de la Biblia, de la balanza de la justicia, imágenes del demonio versus Exacto. Cristo, Muy mil cierto. cosas más, pero mira lo que tienes ahora son solamente cosas relacionadas, oye, pero no hay ninguna, siendo No. esto una de las cosas más populares. Sí. Entonces, esto es lo que quieren inculcarle este es el concepto del bien y el mal. Esa es la famosa influencia que estábamos hablando sobre la juventud. Eso es lo que estábamos hablando sobre la juventud. Exacto, y justo apareció aquí también, por eso lo quise poner, Fernando, para que la Ujú. gente se diera una idea. Porque esto está pasando en muchos términos de búsqueda. Así es. Es impresionante, claro. Bueno, es lo mismo que podemos apreciar si vemos la parrilla de Netflix, lo que te decía anteriormente. Tú vas a ver solamente elementos de subversión, vas a ver solamente elementos que tienen que ver con crear una sociedad distinta, crear una sociedad sin ley, sin respeto por nada. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que yo sé que hay mucha gente que le cuesta entender lo que estamos conversando en este momento, que tal vez tiene su mente tan cerrada o está tan lavada su cabeza que cree que lo que estamos diciendo no existe en realidad. Existe, queridos amigos. El poder de los medios de comunicación y el poder de la influencia de la propaganda se expande para lograr que tú pienses de la manera que ellos quieren que tú pienses. Es más, haz un ejercicio de revisar tus argumentos cuando discutes con alguien. Generalmente son los mismos argumentos que repiten todos. ¿Cuál loros? ¿Por qué? Porque evitan que las personas tengan un pensamiento crítico. Evitan de que tú puedas analizar lo que está pasando bajo tu prisma, no por lo que te digan los demás, sino que bajo lo que tú estás pensando, lo que tú crees y con esa independencia. Eso no ocurre hoy en día, prácticamente todos los jóvenes repiten exactamente lo mismo y es porque están siendo fabricados en serie a raíz de todo este lavado de cerebro que ocurre hoy en día en la sociedad, querido Carlos. Mira, quería señalar algo que conversamos en la interna hace mucho tiempo ya, no sé si estará muy Ujú. desfasado en el tiempo, pero tiene que ver, a ver si encuentras por ahí alguna imagen del Joker, de la película Sí, esta veamos eso, po. famosa, ¿ya? Veamos, hagamos ese ejercicio que es muy entretenido porque aquí tú ves como, bueno, y esto fue lo que denunciaron justamente en el Congreso norteamericano, la intención justamente de Google de poder alterar los resultados de búsqueda y esto finalmente terminaba desplazando votos hacia un lugar o hacia otro, porque en el fondo estás cambiando la manera de pensar de las personas y por eso es tan complicado. Claro, claro. Yo, Déjame yo buscar. sé, dale nomás, búscate alguna imagen para que la gente tenga la referencia. Yo lo que quiero decir respecto a eso, sé que a lo mejor a varios no les va a gustar mi apreciación, no van a pensar, yo no soy un experto en cine ni nada, ni crítico, pero me di la oportunidad de ver la película, porque mucha gente la había comentado cuando se estrenó, ganó muchísimos premios, etcétera, bien popular, pero me di el trabajo de verla de forma súper objetiva, de analizar la película, no de apasionarme viéndola, porque yo soy muy fanático de las películas de acción, de superhéroes. De hecho, la trilogía de Christopher Nolan a mí me encantó, debe ser de las mejores trilogías que yo he visto en mi vida y de las mejores interpretaciones de Batman, etcétera. Así que soy como bien cercano a lo que es el cine de superhéroes. Pero tuve la oportunidad de ver The Joker para entender cuál era el fenómeno que estaba produciendo en la gente, incluso en algunos amigos muy cercanos que realmente quedaron impresionados con la película. Y al verla, honestamente lo que vi era literalmente una oda a la violencia y cómo es fácil levantar en base a la violencia a una persona y subvertir, transformar, voltear todos los conceptos en favor de algo. O sea, en el caso de The Joker, él vive efectivamente muchísimos problemas desde chico, tiene muchísimas carencias, problemas mentales, etcétera, etcétera, pero a partir de que él se transforma en una persona que empieza a matar, se transforma en una persona violenta, es donde la sociedad empieza a levantarlo. Y no solo eso, ojo, los medios de comunicación empiezan a llamarlo un justiciero, empiezan a llamarlo una persona que está luchando contra los grandes poderes, es decir, le otorgan estatus al Joker en ese momento cuando empieza a cometer delitos, porque antes nadie lo conocía. Y el mensaje que sentí que daba la película era justamente que la rebelión, que la destrucción era básicamente un valor, que era un plus, que era un elemento importante en la sociedad. Y él empezaba a tener una especie de lucha violenta, casi una lucha de clases entre aquellos que tenían poder y aquellos que no tenían poder. Se enfrenta, por ejemplo, con el padre de Bruce Wayne, ¿verdad? Con el que tiene una serie de problemas. Se enfrenta también con unos tipos en el metro, que la interpretación que da uno es que son tipos de Wall Street, tipos de plata, pero en realidad si te fijas bien, un tipo de Wall Street no va a viajar en el metro
porque esos tipos ya ganan mucho dinero desde sí, por lo tanto esos tipos no van a ganar, no van a viajar en el metro de Nueva York como lo vemos en la película. Esa gente, la interpretación que yo le di es gente que está tratando de salir adelante, que no tiene muchos recursos, pero sí está tratando de forjar su vida. Y el Joker tiene una fuerte pelea con ellos, se enfrenta en una fuerte discusión, esa gente es muy mal educada, es muy irrespetuosa, y termina enfrentándose en una pelea. El resultado, el Joker los asesina, los mata, y a partir de él libera toda su rabia. Pero en realidad yo no sentí que estaba atacando en ese momento a alguien de poder, simplemente estaba atacando a alguien que quería surgir y que evidentemente era muy arrogante. Pero la lucha se producía en esa escala, y él empezaba a envalentonarse en base a la violencia, y era querido y respetado por la violencia. Entonces, imagínate lo que estás proyectando hacia los jóvenes. Y eso es lo que se veía en las calles y decía, es una oda, literalmente es una oda a la violencia, más allá de los problemas, las carencias que él pueda tener. En el fondo es los problemas y las carencias que cualquier ser humano puede tener en la vida, pero no por eso va a salir a matar a alguien, pues, Carlos. Bueno, hemos visto exactamente el mismo tipo por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, hemos visto exactamente lo mismo. Se ha producido exactamente lo mismo. Las personas que ejercen la violencia son validadas por la sociedad, son validadas por los medios de comunicación. Y volvemos al punto que te decía antes, hay mucha plata metida acá. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. ¿Cuánto te cuesta vender un producto, tener una atención de un medio de comunicación un poco? Siempre que van a acercarse para algo, lo van a hacer por algo. Eh, por eso no se puede confiar en esto porque hay mucho dinero invertido y más encima tienes esta tremenda producción de Hollywood validando exactamente lo mismo que es lo que dices tú. La otra vez lo conversamos bastante tendido y tú me Sí. contabas de tu interpretación y yo lo encontré genial. Yo había visto, no he visto la película, pero me carga ver estas películas tan violentas. Creo que ha llegado en la violencia a un límite que ya para mí por lo menos pasó el límite. Pero creo que hay que verla porque para poder entender lo que están tratando de proyectar con eso. Y así Claro. hay un montón de series. Empezamos con Walking Dead. ¿Te acuerdas hace algún tiempo que Sí. era solamente disparar a la cabeza de los zombies? El nivel de violencia, hay otro que salen a justiciar a gente, no me acuerdo cómo se llama esa serie, o una película que vi la otra vez, pero siempre es exactamente lo mismo, Claro. ejercer la violencia a un nivel ya sin precedente, y en todas estas ciudades de zombies, donde no queda absolutamente nada y que hay que ir buscando comida, etcétera, y hay plagas y hay todo este tipo de cosas que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿por qué pensar que esto no fue por diseño? Claro. Es muy raro porque tú vas creando la realidad con todo esto, evidentemente. De Y la hecho, gente sí. sí, No, te decía, te iba a decir, disculpa, que la representación de ciudad gótica o la representación de la ciudad donde se desenvuelve todo es una ciudad muy parecida a cualquiera en el sentido que es decadente, deprimente, una ciudad oscura, sin muchas esperanzas, donde la gente vive encerrada entre la depresión, entre los problemas de alcohol, entre los problemas familiares, etcétera, pero una ciudad muy oscura, un poco la representación de la mente de los jóvenes hoy en día, donde todo está mal, donde la verdad es que se vive la injusticia, se vive la falta de respeto, la falta de cariño, una serie de cosas más, y en ese ambiente el Joker desenvuelve toda su historia, viviendo injusticia y una serie de cosas más, pero casi como que se buscara justificar la reacción posterior del Guasón. Ese es el tema principal, que acá la impresión que yo tengo es que en el momento en que él saca toda su ira, toda su rabia, está justificada, porque vivió una vida miserable. Entonces, como claro. vivió esa vida miserable, tiene todo el derecho a rebelarse y a salir a matar, a destruir y a faltarle el respeto a toda la sociedad o pasarse a la sociedad por cualquier lado. Esa es la impresión que tenemos. Incluso acá el padre de Bruce es presentado como una persona súper déspota, una persona sin corazón, sin respeto por nadie. Cambian el concepto original, que es el tradicional, donde Bruce es un filántropo, ¿verdad? Una persona que ayuda, que viaja también en tren a pesar de ser millonario. El buen rico, claro. El buen rico, aquella persona que hace obras de caridad, como el Nolan perdón, el padre de Bruce según Christopher Nolan en la historia de la trilogía de Batman. Acá no, es una persona déspota que se mete con la madre del Guasón. Entonces, se transforma la historia para darle una justificación. Eso es lo que trato de decir, ¿ya? Y se transforma de tal manera que hay maldad en el corazón de este tipo y que produce finalmente más rabia en el Joker.
pero muestra esa idea de que finalmente la violencia es justificada. Y ahí es donde veo el problema. Ahora, yo te digo honestamente, cuando yo vi esa película, yo dije, esto es distinto a lo demás. Cuando yo vi esta película, yo dije, el cine, el mundo del cine, el séptimo arte empieza de aquí en adelante con otra idea, con profundizar la rabia social a través del mensaje que entrega en las películas. De verdad, sentí que mucha gente tomó literalmente esa especie de veneno que le llegó a las venas a través de las imágenes que proyectaba el cine para trasladarlo a sus propios corazones. Y dije, esto es distinto a lo que estamos viendo en el cine tradicional que hemos visto durante muchos años. Sí, hubo toda una polémica en Estados Unidos en el lanzamiento de esta película por múltiples razones, pero muchos hablaban justamente del tema de la violencia, etcétera. Había gente incluso de la derecha alternativa que tenía una visión bastante positiva de la película y yo, la verdad es que después de escuchar tu comentario, a pesar de que yo, repito, no lo he visto, yo no sé qué le podrían encontrar de positivo, más que estar acostumbrados al mal cine nomás. Porque Claro. si bien es cierto, hoy día los efectos especiales y todo eso son bastante impresionantes, pero lo que tiene que ver con los guiones y todo eso, la verdad es que ha decaído muchísimo. Pero la gente se va acostumbrando a este tipo de cosas y ya va siendo normalizado todo este tipo de violencia y toda esta cosa de por los hachazos en la cabeza y todo ese tipo de cosas que vemos, sin ningún respeto por los menores de edad que de repente se encuentran con estas imágenes en la pantalla. Pero Claro. volvemos a lo mismo, todo esto es parte de una agenda de control social para crear un problema, después que la gente pida organizar y arreglar este caos y después ofrecerle a la gente la solución. Y esta gente que está creando este caos, que se está prestando para crear este caos y que pretenden o creen que son grandes revolucionarios, en realidad, lo hemos dicho siempre, están trabajando justamente para estas élites que necesitan este caos para unir a los países eh, con este nuevo gobierno mundial que es lo que está en el papel en la Agenda 21, en la Agenda 2030. Claro, yo pienso de verdad que este tipo de mensajes que se está empezando a entregar a partir de películas como Joker y otras series más que se están haciendo en Netflix son hoy en día una especie de droga que está infectando la cabeza de las personas. A ver, no es que quiere decir que no se puede ver, yo mismo la vi y tiene cosas muy interesantes la película. A lo que voy es que Mm, desarrolla en la mente de las personas una especie de alteración que el día de mañana, sumado a otros elementos depresivos, frustraciones, etcétera, puede ser un muy mal cóctel para llevar el día de mañana a desatar la furia de las personas, a desatar la rabia y la violencia de las personas, tomando el ejemplo de las imágenes que te proyectan. Por eso que te digo que en el caso del Joker hay un antes y un después, porque yo creo que efectivamente la película logra inyectar en la cabeza de las personas que van al cine, en las cabezas de las personas que lo ven en general, una idea de un nuevo concepto de justicia, que es la rabia, que es la indolencia y que es la violencia como un método de validación de la justicia. Entonces se exacto. transforma ese concepto, deja de ser el mismo, y fíjate tú, finalmente el Joker es pleno en el final de la película cuando efectivamente termina por matar a más personas. O sea, él se siente feliz en el caos. Ese es el resumen final, donde él se le ve bailando, rodeado de gente con máscaras, etcétera. Se siente pleno en el caos. Y es un poco lo que yo pienso que lo quería proyectar finalmente el director de la película. Que la gente el día de mañana, en una sociedad decadente, en una sociedad sin valores, se sienta feliz en el caos. Hacia allá apunta esta cuestión. A lo mejor es una idea, una percepción solo mía. El tiempo dirá, yo cuando vi el estallido social vi a mucha gente con la máscara del Joker asistiendo a diferentes manifestaciones, pero también con esa idea de destruir. Entonces no subestimemos el hecho de que el ser humano puede caer en este tipo de acciones porque finalmente, como decía el antiguo Guasón, a veces la locura necesita solamente a little push, que se decía en inglés, solamente un pequeño empujón. Empujón. Claro, Claro, para claro. dar rienda a eso. Entonces yo creo que no es tan descabellado pensarlo. Y son los mensajes que empieza hoy en día los medios de comunicación a lanzar, cada vez más violentos, cada vez más indolentes, y en una sociedad que carece, insisto, de valores. Entonces se logra la tormenta perfecta, querido amigo. Sí, y si no fuera así, canales como este o el tuyo no estarían siendo censurados por Fernando, si esa es la mejor prueba. Que la gente que va en contra de la violencia es la gente que hoy día está siendo censurada, porque la violencia de todos los lados, y eso lo hemos dicho desde que partimos
por lo menos yo desde que partí con mi programa, yo hablé mucho de la polarización social, incluso antes de que esto llegara a las calles, como está ahora, necesitan generar el caos por ambos lados, por el lado que sea. Eh, y ese es el gran problema que tenemos acá. Entonces, se alimentan del caos, porque Bueno, sí, claro, divide y vencerás. divide y vencerás, claro. Es exactamente así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Se alimentan del caos, pues Carlitos, y eso lo hemos visto. Por eso también CLB se ha caracterizado por ser un medio informativo. Tratamos de entregar la información, no nos interesa crear polémicas ni ese tipo de cosas, nos interesa que la gente pueda aprender a pensar por sí misma. Yo incluso hoy día subí un podcast al canal que habla justamente de cómo la ONU está acelerando todo este proceso del nuevo orden mundial a través de diferentes eventos para cumplir con la Agenda 2030. Y le invito a la gente a través del podcast a que no crea en lo que yo le estoy diciendo, sino que simplemente comience a investigar, que empiece a utilizar su propio pensamiento, su independencia de pensamiento para analizar los hechos. Y eso es lo que uno debe hacer. Nosotros no podemos influenciar más allá, más que a la gente que pueda empezar a investigar y con su propio criterio determine si esto es falso o es verdadero. Pero esa es la invitación que nos hace a abrir la cabeza, a pensar, a analizar lo que está pasando, porque sabemos que es la mejor forma de luchar contra la subversión, que la gente tenga la capacidad de analizar por su propio criterio lo que está pasando, más que repetir lo que nosotros estemos diciendo. No, ahí yo creo que no hay victoria alguna. La No, verdadera... exacto, y hay muchos personas que tienen alta influencia y que han estado muy desinformados en esto y que tienen una gran influencia, tienen capacidad de tomar decisiones. Necesitamos sacar también más gente para el día de mañana crear una clase política de verdad. Todo eso yo creo que es parte del proceso de educar e informar a la gente y llevarle a la gente esa información que no está en otras partes. Porque ese es el gran problema. Sí, el problema que nosotros estamos metidos en este lío, Fernando, por la ignorancia. Nada más que por eso. Solamente por la ignorancia. Si la gente no se dejara engañar tan fácilmente, no creerían en cualquier persona que sale por ahí, en estos salvadores, en estos caudillos. Eso siempre pasa. Y simplemente ha traído más caos, finalmente. Bueno, Sí, sí, la ignorancia es el negocio del globalismo, yo creo. La sí. ignorancia es el verdadero negocio, tener a la gente ocupada o distraída con otros elementos, preocupada de ver películas, de ver deportes, de ver cualquier cosa, y no ocupada realmente de lo que debe hacer, que es saber realmente lo que está pasando y hacia dónde lo están llevando. Y es verdad eso, la ignorancia es el gran elemento que utiliza el globalismo para llevar hacia adelante sus planes. Una sociedad informada es una sociedad que va a ser muy difícil de engañar, muy difícil de engañar. Entonces ahí está nuestra labor y eso es a lo que nos abocamos nosotros, por lo menos como canales. Tratamos de llevarle la información a la gente para que entienda lo que está pasando y en este programa que hemos hablado de la crisis moral, tratamos de también hacerle entender que los valores familiares, los valores que entrega en su casa, esa raíz que crea usted firme y sólida en los jóvenes es la que el día de mañana les va a impedir caer en este tipo de situaciones en las que caen hoy en día muchos jóvenes. Por eso que es tan importante ver este tipo de canales, porque te entregan ese tipo de información que no vas a encontrar en los Pero medios de comunicación. lógico, claro. Bueno, hoy día han cambiado muchas cosas en diferentes partes. Tenemos esta cosa que anda volando en el aire, que hablábamos hace un rato antes de partir el programa, Fernando. La Sí. gente está asustada, está con miedo, hay mucha desinformación al respecto. Por eso es difícil también tocar estos temas en un contexto de que primero uno no es científico ni tiene ninguna competencia dentro del área de la salud. Por lo tanto, eso es un poco complicado, a menos que uno ya lo haya estudiado bastante, al menos la información que hay, haberla analizado un poco, haber escuchado la opinión de diferentes profesionales, etcétera, respecto a esto. Pero este tema es serio y es mucho más serio de lo que la gente pensaba, porque primero hablaban de una tasa de mortalidad de un 2% y ya vamos en un 5,6%, en un 6%. O sea, es muchísimo más complejo de lo que se pensaba. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se le está dedicando tanta cámara a esto? Y es ahí una cosa que vamos a tener que empezar a descubrir, porque cuando Sí. uno ya empieza con la misma narrativa que los medios tradicionales, uno ya se asusta, pues, Fernando, porque dice, algo aquí no anda bien. Ahora, evidentemente a la gente no le dicen
de dónde viene esto, ni cuáles son las implicancias que puede tener todo esto. Se toca obviamente de manera muy superficial y bueno, de manera bastante irresponsable también porque se está criminalizando un poco el miedo, cuando el miedo es lo único que te mantiene vivo. Porque si no tú tuvieras... de hecho el miedo está para eso, porque el miedo te mantiene alerta. Entonces tú no puedes tampoco criminalizar el miedo natural que tiene la gente cuando se le viene una cosa como esta de un momento a otro, y donde, digamos las cosas como son, no se tomaron ningún tipo de precaución, porque habían incluso seguros comprometidos y otras cosas, al declarar que esto era ya una cosa a nivel global, como se declaró finalmente por la OMS. Pero, y se esperó que se esparciera por todos los países, curiosamente, y ahí recién dijeron, no, este problema es mucho más grave y esto ya es a nivel global. De ahí tú te preguntas para qué están estos organismos. ¿Están para ayudar a la gente o para perjudicarla? Aquí ha perjudicado muchísimo a la gente porque esto se podría haber evitado antes, se podrían haber tomado medidas más importantes desde un principio. Para eso está la Organización Mundial de la Salud, pero no se hizo. Se esperó hasta el último momento y también se demoraron en cerrar algunas fronteras, etcétera. Hay algunos países que han reaccionado mucho mejor que otros, sobre todo los países asiáticos, pero la gran preocupación está aquí en los países más occidentales con todo este tema. Claro, Entonces, totalmente. sí. Así que la gente que tome sus precauciones al respecto, que tomen sus medidas de higiene, les recomiendo, muchos ya saben que tienen que juntar comida para que salgan lo menos posible de la casa, aprovechen de ver YouTube, aprovechen de ver CLB, aprovechen de ver Contracultura, aprovechen de ver películas, etcétera. Y es bueno también tomar conciencia de la fragilidad de las cosas también, Sí, y sabes porque que, sí, sí, disculpa, solamente quería agregar a lo que tú estás señalando, evite también los medios de comunicación tradicionales, porque se va a llenar de terror. Yo creo que también hay una especie de campaña de producir miedo en la gente, pero de forma desmesurada. ¿tú crees? Y Sí, es cierto. sí, sí, esa es lamentable. De nuevo, Fernando, claro. De nuevo, lamentablemente están tratando de crear paranoia en la gente. Hoy día podíamos ver los supermercados como estaban literalmente totalmente vacíos porque toda la gente había corrido desesperadamente a sacar todo lo que quedaba. Se estaba produciendo una especie de psicosis que creo que no es sana tampoco. Ya se manipulan también los medios de comunicación utilizando este miedo para que la gente, en definitiva, no intente tener una vida relativamente normal. Por supuesto que hay que tomar las medidas necesarias, eso es evidente y es lo más responsable que se puede hacer, pero Mm. tampoco caer en esta psicosis en la que se está cayendo actualmente, porque finalmente las personas, Carlos, van a terminar colapsando de esta manera. Y los medios de comunicación son expertos en producir esa repetición del mensaje constantemente, tantas veces que la gente ya tenga temor de siquiera abrir la puerta de la casa. Entonces, quería hacer un llamado también para que la gente, por favor, trate de, por salud mental, no caer en estar viendo constantemente esta información en los medios tradicionales, porque lo único que hacen es inyectarla de una psicosis y un miedo exacerbado que no le va a hacer nada de bien para su propia salud. Sí, y ahora bueno, con todo este tema hay varios que quieren quedar como los buenos de la película, ahora están aprovechando, me imagino, también los medios de lavar un poquito su imagen, sobre todo a nivel global en realidad, porque mucha gente ya prácticamente el porcentaje de la gente que les cree es bajísimo. Los noticieros necesitan credibilidad, si no, no sirven de nada, y eso lo saben perfectamente ellos. Y esto también es una oportunidad hipócrita para que puedan lavar su imagen y jueguen a ser el niño bueno durante un rato, ayudar a la población, etcétera. Más los intereses políticos que hay en todo esto y quizás qué solución nos van a hacer aceptar al final, porque eso también son demasiadas las cosas que confluyen aquí como para pensar que esto fue una cosa simplemente espontánea. Son demasiadas las cosas que hacen sospechar de que esto no puede ser espontánea porque beneficia. Yo creo que esto es una cosa tan al filo, Fernando, que es la guerra que estamos viviendo, en el fondo, donde las cosas están completamente al filo. Sí. Puede caer completamente el globalismo después de esto, así como puede afianzarse mucho más que nunca,
producto del terror, del pánico y de todo esto, pero de que esto es real y de que es más serio de lo que se piensa, es más serio porque se sabe muy poco aún y todos los días se van descubriendo cosas nuevas. Exacto. Eh, entonces, al menos los que se están enfrentando a esto son los que saben muy poco. No sabemos los otros, pero evidentemente hay otra facción. Pero por eso te digo, vamos a ver ahí qué es lo que pasa con todo esto, pero la gente tiene que mantenerse lo más tranquila, como decías Sí. tú, y tratar de contenerse en su espacio, no exponerse. Eh, Vimos gente incluso irresponsable mostrando, ya haciendo unos llamados a marchar, imagínate en medio de esto. Habían en México incluso el presidente eh, estaba diciendo que no había problema de juntarse y que Imagínate. no era un gran problema ir a aglomeraciones de personas. Por aquí tengo un artículo que está, por eso estaba buscándolo. Y es una cosa impresionante, Fernando. Sí. Cuando está pasando todo esto, el La presidente, irresponsabilidad. claro, y dice que no va a cerrar las fronteras, que no es necesario, porque justamente México se ha transformado en este país que le está dando la bienvenida absolutamente a cualquiera y Claro. está transformando su país en que muchos mexicanos decían, está transformando el país en un basurero, ya con los problemas que tenemos, pero aquí entra cualquiera con este presidente y celebran un festival de Oye, música. oye, Carlito, ¿y se sabe si ya cerraron las fronteras en México o todavía están abiertas? Porque acá lo único que logró que Piñera cerrara las fronteras fue el coronavirus. No había nada que hubiese logrado ese milagro que esta situación, esta pandemia. ¿Qué pasa con México? ¿Sabes si se han podido cerrar las fronteras o todavía permanecen abiertas? No, no lo sé. La última información es del día de ayer que tuve yo y aparentemente no, aparentemente no. No, la Aparentemente verdad. no. Había un comunicado que decían que no era necesario y que no era necesario. Ahí tienes el otro discurso que mata, porque los dos extremos son terribles. Claro, El otro discurso que mata claro. te dice, cuando el gobierno te dice está todo bien, está todo tranquilo, No, tienes que arráncate, preocuparte. po, preocúpate, Sí, claro, tienes que preocuparte, preocúpate. sí. Pero el gobierno le está diciendo a la gente que está todo perfecto, que no hay nada de qué preocuparse. No, no, yo Entonces, creo por que eso, el llamado tiene que ser a la responsabilidad, en primer lugar, a que la gente tenga conciencia de su propia vida. Si hay gente que le está diciendo que vayan a marchar, por favor, cuídense ustedes, preocúpense de su salud, preocúpense de sus hijos, de sus padres, sobre todo, y de sus abuelos, que son los que tienen mayor posibilidad de mortandad con este tipo de virus. Así es que tienen que intentar, por favor, cuidarse y ser responsables con ustedes mismos. Probablemente la gente que les pida que ustedes marchen no lo van a ir a hacer, los van a mandar a ustedes a hacerlo. Así es que tengan sentido común. ¿Por qué? Porque en este momento de verdad hay que ser muy cauteloso con lo que está pasando. Yo creo que no es un chiste, no es una broma, no sabemos el alcance, como decías tú recién, sobre esta situación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y seguir los pasos más o menos coherentes de estar en casa, de evitar salir salvo que sea de primera necesidad, de lavarse las manos, de estar constantemente preocupándose para también evitar caer en el contagio. Eso es primordial. Todo el resto puede pasar por un momento a segundo plano mientras lo más importante sea la salud. Por lo menos yo lo veo de esa forma. sí, totalmente. Oye, ¿qué te parece si ya cerrando el programa les tenemos una sorpresa a los amigos? Les tenemos una sorpresa para los que llegaron hasta aquí, hasta el final del programa. Les tenemos una sorpresa. Que muchos a lo mejor vieron esta información, eso queríamos comentarles con Fernando, porque ha pasado algo bastante curioso, que viene a reafirmar un poco todo lo que hemos hablado aquí en el programa durante esta hora que hemos estado conectados y que ustedes tan amablemente nos han regalado su tiempo. Bueno, resulta que hace algún tiempo atrás eh, se hizo un programa, ya que andaba circulando una información, y este programa tenía relación, Fernando, con el cambio constitucional en Chile. Y esto lo vamos a poner como ejemplo para que vean ustedes cómo justamente se manipula todo esto. Y mucha gente que a lo mejor vio el programa y estaba escuchándonos hablar, decía, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas de todo esto, de toda esta manipulación? Bueno, vamos a poner solamente un ejemplo, que yo creo que es bastante, yo creo que echa toda una agenda por tierra este ejemplo, Fernando, pero Es bastante claro. como somos modestos, sí. Bueno, resulta que se hizo a ver, partamos por la información que tenías tú, Fernando, porque tú
cuando empezó este estallido social, como le llaman en la prensa, esta revolución, salió una información que tú mostraste, que es esta que tenemos aquí en pantalla. A ver si le cuento un poco a la A gente ver. de qué se trata esto, Fernando. Esto es un Bueno, este es documento, sí. sí, un documento de la Cámara del Senado, ya que es el inicio a un proceso constituyente y posterior aprobación de una nueva constitución política de la República de Chile. Bueno, esto a raíz de todo lo que ocurrió el 18 de octubre, tuvimos acceso posteriormente con el pasar de los días a que el lunes 28 de octubre, es decir, prácticamente una semana después de todos los hechos que empezaron a ocurrir, se produjo una especie de ingreso de una legislación para modificar la Constitución. Para modificar la Constitución, esto no fue comunicado absolutamente a nadie, esto fue un trabajo netamente dentro de la Cámara del Senado y que tenía como propósito reformar la Constitución actual para llevar hacia adelante un proceso constituyente. Eso es lo que se buscaba hacer. O sea, sí, dale, te escucho. No, es que la fecha, pues, Fernando, es lo más, Claro, es lo lunes más 28 de octubre del 2019. O lunes. sea, hay proyectos que llevan durmiendo en las cámaras del Senado, pero cuando se trata de hacer algo para las Naciones Unidas, para el jefe, para el Big Boss, Sí, esto es una eficiencia que rápidamente. ni los alemanes son tan eficientes como los chilenos, los parlamentarios chilenos, cuando se trata de aprobarle algo a las Naciones Unidas. Claro, exactamente. Pero lo interesante de esto, querido amigo, es que recordemos todos que alrededor del 15 o el 19 de noviembre, no recuerdo el día exacto, recién ahí se firmó delante de todo el público, delante de toda la prensa, el acuerdo histórico para llevar hacia adelante el proceso de una nueva constitución para Chile. Lo que no se le dijo a la gente es que el lunes 28 ya se había iniciado esta tramitación. ¿Quién la inició? ¿Por qué la iniciaron? Si no había ningún acuerdo de por medio, es porque simplemente estaba ya todo pensado para llevar hacia adelante este cambio. Es lo que realmente querían hacer. Y ojalá tengamos la oportunidad de hacer un segundo programa para contarle a la gente que también la idea de una asamblea constituyente nació en el año 2011, junto a Guido Girardi, junto al presidente de la Cámara del Senado, el señor Quintana, que fueron los primeros que introdujeron el concepto de la asamblea constituyente en las cámaras a través de leyes para que éstas pudieran ser los representativos del pueblo el día de mañana. El año 2011, querido amigo, imagínate tú, desde aquel tiempo se empezaba a fraguar lo que debía ser el día de mañana un cambio a una nueva constitución utilizando la famosa Asamblea Constituyente. ¿Ya? Todo ese proceso venía fraguándose desde el año 2011, pero este lunes 28 de octubre, tan solo una semana después de esta violencia desatada en Chile, ya los políticos, ya los senadores y los diputados estaban llevando hacia adelante la idea de crear una nueva, de modificar la actual constitución, que no aceptaba una nueva, para empezar a tramitar todo este trabajo, querido amigo. O sea, es realmente oscuro lo que estamos viendo acá. Es una lástima no tener todos los documentos para que pudiéramos analizarlos, pero No, pero ya... sí están, Fernando, están, A mira. ver, dale, dale, dale. Te muestro un par de cosas más, porque esto la gente va a decir, pero ya. No lo van a poder creer, pues, claro. No, mira. Bueno, esto, como tú dices, fue 10 días después, ¿cierto? ¿Cuándo fue Así es. la El revolución? 18, ¿Mm? el El- 18 fue la revolución. bueno, 10 días después ya estaban ingresando eh, Modificaciones. claro, para poder modificar la Constitución y permitir cambiar la Constitución. Así Sin es, embargo, así es. hay una documentación que no deja de ser importante, que es, por ejemplo, esta del año 2015, también de las Naciones Unidas, donde esta es la página oficial de las Naciones Unidas, donde ONU Mujeres apoya seminarios sobre nueva constitución y derechos humanos de las mujeres de corporación humanas. Esto fue el 2015. Eh, 2015. ¿Por qué la gente no vio esto antes, Fernando? ¿Por qué la gente no estudió esto antes, lo que estaban haciendo esta gente? Aquí está, de nuevo, estas cosas medias feministas. Y Sí, ya esta idea realizó la Corporación Humana, estoy leyendo, ¿cierto? Un seminario Nueva Constitución y Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Los hombres tenemos así es. derechos humanos, todo esto? Parece que no. Con el apoyo del Parece que programa no. del fortalecimiento de la organización de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil 2.0, que promueve la igualdad de género en Chile, la ONU Mujeres y la Unión Europea.
¿cierto? claro. Aquí ya estaban, estos son solamente algunos ejemplos, porque esto es mucho, fue mucho más allá de esto. Estos son algunos ejemplos de cómo se ha manipulado en Chile el tema del cambio de constitución, que no tiene nada que ver con las demandas sociales de la gente, sino que esto era una agenda que venía de mucho antes. Bueno, sigamos viendo. Aquí Sí, tenemos es que esto es muy interesante, Fernando. Aquí sí, tenemos absolutamente. un video que hizo este canal denunciando justamente este documento, que es el famoso documento del Grupo Interagencial sobre Cambio Constitucional. Este es un video que lo pueden ver completo en Contracultura, se llama El fraude de la nueva Constitución en Chile, una investigación en profundidad, como acostumbramos a hacer en el canal. Y aquí es un documento del año 2015. Dice el debate Eso es sobre muy el interesante. cambio. Sí, dice el debate sobre el cambio constitucional en Chile tomó mucha fuerza. La presidenta Michelle Bachelet, a través de la cadena nacional televisada, el 13 de octubre de ese mismo año, octubre también, Fernando, planteó que Sí, Chile necesita una nueva y mejor constitución que nazca en democracia y que exprese la voluntad popular. En ese contexto, es que el sistema de Naciones Unidas en Chile, a través de sus diferentes agencias, ha conformado en mayo del 2016 un grupo interagencial sobre cambio constitucional. ¿Ya? Bueno, este video, eh, este documento que ustedes ven aquí, es de la página oficial de las Naciones Unidas. Pero así después es. de esto haber sido denunciado, empezó a Sí, figurar, a circular en redes sociales esta exacto. información. Y adivinen lo que pasa cuando yo entro a las fuentes, porque yo dejé las fuentes aquí, y una de las fuentes, uno de estos links aquí, creo que es el primero. Si yo voy y Ese. pincho aquí, ustedes se van a dar cuenta que esta página la han sacado. Oh, curioso, ya no está. Ya no está. Ahora Ya no. uno dice, estamos trabajando en la actualización. ¿Qué es lo que van a actualizar? Si no pueden actualizar, eso era una noticia. ¿Qué vas a actualizar en una noticia del año 2015, Fernando? Exactamente. ¿Qué tipo de Exactamente. actualización vas a hacer ahí? Exacto. O sea, digamos las cosas como son. Sacaron la información. Sacaron la Sacaron la información información, claro. porque ya estaba Porque dando vuelta por las redes sociales. De hecho, yo tenía acceso también hace unos días a esa información. Estuvimos conversando por interno que de repente, de la noche a la mañana, la página dejó de mostrar la información, muestra ese mensaje que acabas de señalar tú, donde no se puede tener acceso a todo ese proceso donde la ONU, a través de la señora Bachelet, empieza a promover la idea de una nueva constitución, porque hay que dejarlo súper en claro. El año 2015, el año 2016, la ONU empieza a promover la idea de una nueva constitución democrática y representativa, porque decían que la anterior no lo era. Y es ahí donde podemos tener en cuenta, Carlos, el ensayo de nueva constitución que pasó el último día antes de irse de su gobierno la señora Bachelet, para que se empiecen a dar cuenta que cuando uno investiga no hay cosas en este nivel que sean casuales. Todo tiene un tipo de programación, todo tiene una razón de ser, todo tiene un proceso. Y este proceso de nueva constitución, avalado por la ONU y solicitado por la ONU, lo empezó a llevar adelante la señora Bachelet y ahora hace el continuismo el señor Sebastián Piñera, amigo. totalmente. Ahí tienes ese documento, era esa noticia en el fondo, que hablaba de este grupo interagencial. Les vuelvo a repetir, este video que está aquí, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, es esta misma página. Esta misma página. Sí, Si ustedes se fijan, van a comparar exacto. aquí RT, arroba ONU, derechos gato. Bueno, aquí está saltada porque... Sí, está saltada. Ahí está. No, puede que sea distinto porque es un feed del Twitter. Pero es exactamente la misma página. Exactamente la misma Sí, no, página. lo En mismo, el totalmente. antes y el después. Y esta información, curiosamente, fue eliminada. Yo me metí a ver si habían eliminado otras, como por ejemplo este documento que no tiene mucha relevancia que les mostraba del ONU Mujeres. Y esa información sigue igual. Así que eso descarta que estén trabajando a lo mejor en esta sección de la página en algo específico ahí y que esté todo eso caído. No es verdad, esta información no está. Eso es lo que pasa. Exactamente. Porque No, esta información ponía en evidencia sí, el claro. trabajo del grupo interagencial sobre el cambio constitucional y que fue usado solamente después el estallido, este estallido chanta, para llevar a cabo esta agenda simplemente, Fernando. Si no era nada más que esto, les sirve la revolución
¿Para qué? Para llevar esto. Entonces, nuevamente, las grandes élites detrás de la manipulación de la gente, mientras la gente piensa que están haciendo una revolución, Fernando. No, no, por supuesto. Como siempre hemos dicho acá, siempre los que hay intereses grandes de detrás, siempre está todo muy bien planificado. Y la ONU y esos documentos lo confirman. Ojalá que la gente pueda ver el video, a ver si les puedes dejar el link de tu video para que la gente vea toda la información y la investigación que tú hiciste. Ahí se ve perfectamente toda la información que se fue colocando por fechas en la página de la ONU, donde se ven los progresos para llevar a Chile a una nueva constitución que está finalmente promovida por ellos, por la gente de la ONU, a través del gobierno de la señora Bachelet y las 3 oficinas que están asociadas a los organismos internacionales de las Naciones Unidas acá en nuestro país. Así que ahí usted va a entender, ojalá que pueda ver el video que dejó Carlos, para que pueda entender todo este proceso, porque hacia allá apuntaban desde hace mucho tiempo atrás para poder llevar hacia adelante todo esto. Estamos hablando del año 2015. Imagínense ustedes, pero ya la idea era cambiar la constitución, así como quieren cambiar las constituciones del mundo y hacerlas a imagen y semejanza de lo que la ONU ordena. Eso es parte de la Agenda 2030. Dejé un podcast hoy día en CLB, ojalá que lo puedan ver porque hablo justamente de este tema y ellos tienen poco tiempo. Están acelerando los procesos, están ya definitivamente mostrando todas sus cartas porque la agenda sustentable es hasta el 2030 y tiene que cumplir todos sus propósitos para esa fecha. Les quedan 10 años para poder cumplir con todo el desastre que quieran hacer en el mundo para dejarlo tan caótico, tan destruido, que se asuma un nuevo formato, es un nuevo orden mundial, una transformación total de lo que conocemos hoy en día como las naciones libres e independientes. Es una transformación total y para eso se está llevando adelante todo este caos que está tratando de imponer la ONU. Por favor, vea el video, analícelo, infórmese y después nos dice qué piensa, nos deja sus comentarios, pero se va a dar cuenta de que todo esto venía muy bien planificado desde hace muchísimo tiempo. E insisto, Michelle Bachelet, el último día en que se fue, metió esta nueva constitución, este ensayo de nueva constitución que hizo junto a Eizaguirre, lo pasó el último día. Así es que si usted cree que va a hacer una hoja en blanco, está completamente equivocado. No es una hoja en blanco. Es imposible que sea una hoja en blanco, queridos amigos. Siempre todas las cartas están echadas. Lo que pasa es que todavía usted no las ha visto. Sí, ahí es lo que pasa cuando tú, bueno, mencionas todo eso y ojalá la gente en nuestros países, en Latinoamérica, elevara su nivel cultural y pudiera leer más y rebelarse de verdad, hacer una verdadera revolución para educar a la gente, que es lo que necesitamos, porque si no, nada de esto pasaría. Ese mismo video tiene como 47.000 visitas, muy poco, pues, Fernando, muy poco considerando un tema tan importante. Y te voy a dar la última papa, porque me gusta, ¿cómo se llama?, recalcar esto, las mentiras, la manipulación de la información. El Fondo Monetario Internacional, el más grande promotor del neoliberalismo, necesita cambiar el sistema, necesita hacer un reset económico, ¿ya? Sí. Entonces, el mismo Fondo Monetario Internacional, que pertenece a adivina quién, y el Banco Mundial, lo que están haciendo es decir ahora que el modelo que ellos promovieron durante muchísimos años ya no les sirve. Imagínate. Son ellos mismos en artículos, por ejemplo, como este artículo, que son artículos interesantísimos porque están escritos por la gente del Fondo Monetario Internacional, son los que dicen no nos sirve ya el neoliberalismo acabó. Por lo tanto, hay que reemplazarlo. ¿Quién quiere reemplazarlo? ¿Tú crees que es la gente que quiere en la calle que está gritando contra el neoliberalismo? No, señor. Esta misma gente es la que necesita reemplazar el modelo. Despierten. Esa es la única realidad. Y son ellos los que están pidiendo el reemplazo de el modelo. Para eso estos artículos son muy interesantes para poder entender cómo ellos mismos son los que están promoviendo el cambio del modelo del neoliberalismo. Adivina hacia qué modelo, pues, Fernando. Si no es neoliberalismo, vamos a tener el socialismo. Ese es el único, el socialismo internacional. Esa es la pomada que le están vendiendo esta misma gente. Así es. Por eso llega a dar rabia a veces hacer toda esta, a veces da hasta rabia, Fernando,
cómo la gente en Chile no despierta, no se creían tan inteligentes y tan jaguares, y mira lo que han hecho con nuestro país. Yo Bueno, me alegro por la gente de Bolivia y me alegro por sí, la gente del Perú, que ha dado un ejemplo en esto, y para que se baje un poquito el ego el chileno promedio con esto, porque le están metiendo el dedo en la boca. sí, Y se absolutamente. van a dar cuenta demasiado tarde y se van a acordar de nuevo de este canal, como ya se han acordado antes, porque ya hemos dicho algunas cosas, por tener la información antes, no por ser pitonizo, sino que por leer, simplemente por leer. Por tener la información antes y se han ido dando. Solamente quiero agregar lo que tú señalabas al final con respecto al reemplazo del neoliberalismo. A propósito de lo que hablamos al principio sobre la influencia de los medios de comunicación, la propaganda, etcétera, en toda esta crisis moral y en la influencia en la cabeza de los jóvenes, en las librerías usted puede ver hoy en día, y yo lo he visto personalmente, tiene muchos libros que hablan justamente del fin del capitalismo y del ingreso del socialismo como el nuevo método que tienen que adoptar las sociedades de los diferentes países para poder sobrevivir ante todas estas crisis que están ocurriendo. Están los libros. Usted puede ir a cualquier librería y va a acceder a un montón de información respecto de cómo el modelo capitalista lo quieren sacar. Ya no lo quieren utilizar más, lo quieren dejar fuera y quieren presentar el modelo socialista, el modelo de la igualdad, en donde todos vamos a hacer exactamente lo mismo, como el método que Igual de idiotas, igual de pobres, igual de ignorantes, claro, igual de exactamente, miserables, igual claro. de miserable, justamente igual de miserable. Y empiezan a utilizar la literatura nuevamente para meterle en la cabeza a la gente que tenemos que estar todos unidos ahí, aplastando tierra juntos, pero que vamos a ser más felices porque hay que reemplazar el modelo capitalista que sacó a la gente de la pobreza, querido Carlos. Pero eso está pasando, eso está ocurriendo hoy en día. Están subvirtiendo, como siempre, la cabeza de los jóvenes, querido amigo. Claro. Bueno, y en Latinoamérica eso agarra mucho énfasis por lamentablemente, el resentimiento que hay. Es un caldo de cultivo perfecto. Yo lo dije hace varios videos. Y ese resentimiento muestra el tipo de reacciones, explica el tipo de reacciones, Así porque es. mucha gente no entiende cómo, por ejemplo, en Chile han sido capaces de gente de quemar su propio país. Es el odio, el profundo resentimiento, la inconformidad consigo mismo. Y fíjate tú que ahí hay una gran diferencia y me quiero ir con ese mensaje, por lo menos yo me despido ya de ustedes, pero cuando la gente cree en algo, cuando la gente cree en Dios, cree en un ser superior, uno es humilde y siempre, porque uno tiene conciencia de hasta dónde llega uno y de que uno no puede pasar ahí para arriba y tampoco pasar a llevar al resto, porque es muy sabia esa frase que dice, no le hagas al resto lo que no quieren que te hagas a ti. Exacto. Eh, pero esta sociedad está perdiendo todo eso, por eso también un llamado a que la gente siga a gente responsable en este tipo de cosas. Aquí lo importante es crear la conciencia necesaria para que la gente pueda advertir el peligro. El peligro no es malo, la alarma no es mala tampoco, porque eso hace que la gente realmente sobreviva a todo esto y se le activen sus mecanismos de defensa. Es lo mismo que está pasando con esta cosa que anda en el aire, que mucha gente no lo advirtió a tiempo, no se preparó y resulta que muchos probablemente queden a lo mejor sin comida en la casa, producto que no se prepararon o los va a tomar muy de sorpresa porque no Sí. se prepararon antes. Ese miedo salva vidas, Fernando. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, estimado Carlito. Esperemos que estos programas sirvan para que la gente pueda empezar a tomar conciencia, para que los jóvenes desarrollen sentido crítico, de agudeza, de análisis, de independencia del pensamiento. Yo creo que la verdadera libertad del espíritu parte cuando tú puedes pensar por ti mismo y no piensas igual a los demás por temor o por el qué dirán o porque me van a rechazar. No, tienes que tener la capacidad de defender tus ideas, de pensar por ti mismo y de analizar los hechos y de pensar y tal vez pensar qué es lo que realmente te representa, pero tener el ejercicio válido de analizar desde tu mirada lo que realmente está pasando. Deja de guiarte por los demás, por lo que digan los demás. No seas un borrego, sé una persona que piensa de forma independiente, sé un valiente, sé una persona que tiene autonomía en el pensamiento y que tiene la capacidad de decidir por sí misma lo que quiere para su vida y lo que quiere hacer. Eso es la clave de todo esto. Nosotros acá no estamos tratando de convencerte de nada, estamos planteando ciertos argumentos, pero finalmente tú tienes que buscar
qué es realmente lo que te convence. Y para eso necesitas investigar, necesitas dar rienda suelta a tu cabeza, a tus inquietudes y no dejarte llevar por lo que te dicen los medios de comunicación tradicionales o por lo que te dicen las personas que tienen su cabeza completamente lavada. Trata de pensar por ti mismo. Yo creo que es lejos la mayor libertad que puedes empezar a tener, querido amigo. Así es, queridos amigos. Bueno, ha sido un placer contar con tu presencia aquí, Fernando, haberme ayudado a hacer este programa y además a probar este nuevo software que vamos a empezar a usar para hacer algunos programas especiales, los vamos a hacer con este software, así que estuve trabajando en la gráfica, etcétera, una serie de cosas Oye, más. muy bien, ¿eh? Muy Y con bien, feliz. Fernando inauguramos me ayudó a hacer las pruebas, todo esto, porque este es un programa que hicimos con mucho cariño, pero dijimos, a ver, probemos esto. Y para eso conversemos, vamos a conversar, a analizar un poco desde el lado humano lo que está pasando. Así que yo les agradezco por haberse quedado hasta el final. Abajo van a encontrar todos los links para que puedan seguirnos apoyando a hacer más contenido. La batalla está muy difícil porque con todo esto que está pasando, los contenidos están siendo desmonetizados muchísimas veces y los monetizan después cuando ya alcanzan el nivel de visitas que ya nos consumió el tráfico. Entonces realmente hay una guerra aquí de la información y cada vez se hace más difícil si es que ustedes no nos apoyan para poder continuar. Así que apoyen a sus medios independientes y apoyen a este canal también. También vas a encontrar el botón para compartir. Es muy importante que puedas compartir esta información para que nos ayudes a llegar a más gente. Fernando, ha sido un placer. Que estés muy bien. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.